Just 4 days after the great Dick Van Dyke celebrated his 98th birthday, we figured this was the perfect weekend to celebrate him. Tracy Smith does the honors. Dick Van Dyke es más que una leyenda de Hollywood. Es el hombre que hizo sonreír a millones de personas con Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang y el show de Dick Van Dyke. Con su gran sonrisa y su inagotable energía, se convirtió en un símbolo de alegría para varias generaciones. Pero detrás de ese encanto, Dick se ha enfrentado a su propia cuota de batallas, desamores, sustos de salud y profundas luchas personales. Y ahora, a sus 99 años, ha hecho una nueva confesión que ha dejado a sus fans completamente desconsolados. Es crudo, es real, y no es fácil de escuchar. Acompáñenos a repasar su increíble vida y la emotiva noticia que ha hecho llorar a sus fans. Un chico de pueblo con grandes sueños, Dick Van Dyke nació el 13 de diciembre de 1925 en West Plains, Missouri. Su nombre completo es Richard Wayne Van Dyke. Su madre, Hazel, trabajaba como taquígrafa, y su padre, Lauren, era vendedor. No nació para la fama ni para la fortuna. De hecho, creció en Danville, Illinois, un pueblo normal con gente normal. Ahí es donde sus sueños empezaron a crecer. Dick no era hijo único. Tenía un hermano menor, Jerry Van Dyke. Más tarde, Jerry también se convirtió en actor e incluso interpretó al hermano de Dick en el programa Dick Van Dyke. Su vínculo pasó de la infancia a la gran pantalla, y a los fans les encantó. El apellido de Van Dyke procede de raíces holandesas, pero su árbol genealógico también incluye ascendencia inglesa, irlandesa y escocesa. Curiosamente, estaba emparentado con John Alden, un pasajero del famoso Mayflower, así que, aunque Dick procedía de un lugar humilde, sus raíces se remontaban muy atrás en la historia de Estados Unidos. En el instituto, se unió al coro a capella y al club de teatro. Allí sintió por primera vez la magia de la interpretación. En un momento dado, pensó en ser ministro, pero el escenario le llamaba más fuerte. Justo antes de graduarse, dejó la escuela para alistarse en las Fuerzas Aéreas del Ejército de durante la Segunda Guerra Mundial. Quería ser piloto, pero fue rechazado varias veces por su bajo peso. Aún así, no se rindió. Finalmente fue aceptado, no como piloto, sino como locutor de radio. Más tarde, pasó a los servicios especiales y empezó a entretener a las tropas por todo Sirvió hasta 1946. Aunque abandonó la escuela prematuramente, acabó obteniendo el título de bachiller. Muchos años después, en 2004, el largo ascenso a la fama. Después de la guerra, Dick no entró en Hollywood de inmediato. A finales de la década de 1940, se convirtió en DJ de radio en Danville. Su voz y su humor llamaron la atención de la gente. Ese trabajo le abrió nuevas puertas. En 1947, un actor de pantomima llamado Phil Erickson le animó a montar un número cómico. Juntos, crearon Eric y Van, Los Mudos Alegres. Su acto era silencioso, usando mimo y sincronización de labios con los discos. Recorrieron la costa oeste actuando en clubes nocturnos. Con el tiempo, se trasladaron a Atlanta y consiguieron un programa de televisión local llamado The Merry Mutes. Comenzó su carrera televisiva en Nueva Orleans, en WDSU-TV. Empezó como cómico en solitario y luego se convirtió en presentador de un programa de humor. Esto fue solo el principio. Dick hizo su primera aparición en la televisión nacional en 1954 en Chance of a Lifetime con Dennis James. Luego apareció en varios programas como el Phil Silver Show, el Pat Boone Chevy Showroom y el Paulie Bergen Show. Lento pero seguro, se estaba abriendo camino. Un amigo de sus días en el ejército ahora trabajaba en la CBS. Ese amigo ayudó a Dick a conseguir un contrato de 7 años con la cadena. Durante esta época, Dick incluso trabajó como presentador de noticias en el programa matinal de la CBS con el legendario Walter Cronkite como lector de noticias. Resulta sorprendente que el hombre que hacía reír a la gente también leyera las noticias matinales. Debut en Broadway y en la gran pantalla. En 1959, Dick llegó por fin a Broadway. Protagonizó una crítica titulada Las chicas contra los chicos, que se estrenó en el Alvin Theater. El espectáculo no duró mucho, solo 16 representaciones, pero le proporcionó una experiencia y una exposición muy necesarias.
El verdadero avance llegó con Bye Bye Birdie en 1960. Dick interpretó el papel principal de Albert Peterson. El espectáculo duró más de un año y se convirtió en un éxito. Los críticos tuvieron sentimientos encontrados sobre la producción en sí, pero elogiaron la actuación de Dick. El New York Times lo calificó de simpático, palabra que se utilizaría a menudo para describirlo. Por su papel, Dick ganó el premio Tony al mejor actor protagonista de un musical en 1961. Su éxito sobre el escenario le llevó a participar en la versión cinematográfica de Bye Bye Birdie en 1963. Interpretó al mismo personaje, Albert J. Peterson. Sin embargo, no estaba contento con la versión cinematográfica. La historia se había alejado de su personaje. Aún así, la película funcionó bien en taquilla. Actuó junto a Anne Margaret, Janet Leigh y Maureen Stapleton. La revista Variety lo elogió, diciendo que tenía un saber hacer en el mundo del espectáculo mucho más amplio que en sus salidas televisivas. Communicate. Su trabajo en Bye Bye Birdie le situó en el mapa tanto del teatro como del cine. Pero el siguiente capítulo de su carrera le convertiría en un nombre muy conocido en todo el país. El ascenso de una leyenda de la televisión y el cine. De 1961 a 1966, Dick protagonizó el show de Dick Van Dyke. Interpretó a Rob Petrie, un escritor de comedias que compaginaba el trabajo con la vida familiar. El programa fue un gran éxito y ganó varios premios. El propio Dick ganó 3 premios Primetime Emmy al mejor actor principal en una serie de comedia. Su encanto natural, su ritmo cómico y su humor físico le hicieron inolvidable. No fue su único éxito. También apareció como invitado en programas populares como Columbo en 1974 y The Carol Burnett Show en 1977. Volvió a la televisión muchas veces, protagonizando The New Dick Van Dyke Show. 1971, 1974. Diagnosis. Murder. 1993, 2001. Y Murder 101. 2006, 2008. No importaba la década. Dick siempre encontraba la manera de conectar con el público. No se detuvo con la televisión. En 1964, interpretó al adorable desollinador Bert en la película de Disney Mary Poppins. Aunque a menudo se bromeaba sobre su acento británico, los fans le adoraban en el papel. Fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de musical o comedia. También protagonizó otras películas de éxito como Chitty, Chitty, Bang Bang, 1968, The Comic 1969, y la anterior, Bye Bye Birdie 1963. Incluso en sus últimos años, siguió actuando. Es posible que lo hayas visto en Dick Tracy 1990. Jorge el Curioso. 2006. Noche en el Museo 2006 y su secuela en 2014. Incluso hizo un regreso en Mary Poppins Returns en 2018. A través de cada papel, Dick Van Dyke trajo risas, energía y corazón. Nos hizo sonreír cuando más lo necesitábamos. Y aunque su carrera estuvo llena de luces brillantes, todo empezó con un chico de una pequeña ciudad que perseguía grandes sueños. Pero detrás de los focos y el éxito había un hombre con una vida personal real. Una llena de amor, pérdida y lecciones aprendidas en el camino. Una vida amorosa llena de altibajos. La vida personal de Dick Van Dyke fue tan plena como su carrera, pero no siempre fue fácil. En 1948, se casó con Marge Gary Willett en un programa de radio en directo llamado Novios. Fue un momento único, y la pareja tuvo 4 hijos: Christian, Barry, Stacy y Carrie Beth. Pero el matrimonio no duró para siempre. Tras una larga separación, la pareja se divorció en 1984. Pero entonces, Van Dyke ya había iniciado una relación con Michelle Triola Marvin. Su romance comenzó en 1976 y duró más de 30 años, hasta que Michelle falleció en 2009. Su relación, sin embargo, vino acompañada de culpa. Dick admitió más tarde que su romance influyó en el final de su primer matrimonio. Una vez compartió que la culpa le hacía sentir como si se retorciera por dentro. Incluso después de todos los altibajos, el amor volvió a su vida. En 2012, cuando tenía 86 años, se casó con la maquilladora, 46 años más joven que él. Se habían conocido 6 años antes en los SAG Awards.
y a pesar de la diferencia de edad, su vínculo trajo un nuevo tipo de felicidad a su vida. Pero el amor no era lo único que llevaba en el corazón. Dick mantenía a su familia involucrada en su trabajo. Su hijo Barry y sus nietos Shane y Carrie aparecieron con él en la serie Diagnosis Murder. La familia significaba mucho para él, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, la vida también trajo dolor. En 1987, su nieta Jessica murió de síndrome de Rehea, una grave enfermedad infantil. Esa pérdida le afectó profundamente. Dick utilizó su fama para concienciar a la población, protagonizando anuncios de servicio público para advertir a los padres de los peligros de dar aspirinas a los niños. Fe, familia y una escapada terrorífica. Aunque Dick Van Dyke era conocido por bailar y hacer reír a la gente, la fe era también una parte importante de su vida. No solo actuaba, también enseñaba en la escuela dominical de la iglesia presbiteriana. Incluso fue anciano. A lo largo de su carrera, se mantuvo conectado a su lado espiritual. Leía obras de teólogos famosos como Martin Buber, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer. Esto demuestra que sus creencias y valores eran tan fuertes como su presencia escénica, pero a veces la vida da sorpresas. En 2013, a los 87 años, Van Dyke se enfrentó a un momento en el que su vida corría peligro. Mientras conducía por la autopista en el condado de Los Ángeles, su Jaguar se incendió. Un transeúnte le sacó rápidamente del coche en llamas. Por suerte, Dick no resultó herido, pero el coche se quemó hasta el chasis. Fue una llamada cercana, una que recordó a todos lo frágil que puede ser la vida, pero incluso entonces no dejó de seguir adelante. De hecho, Van Dyke siguió activo en otros ámbitos. No era tímido sobre sus creencias políticas. Apoyó a Bernie Sanders tanto en las primarias demócratas de 2016 como en las de 2020. Hablando de Donald Trump en 2016, dijo, "No he estado tan asustado desde la crisis de los misiles cubanos", y añadió, "Creo que la raza humana pende de un delicado equilibrio en estos momentos". En 2024, apoyó a Kamala Harris para presidente, mostrando que todavía mantenía un ojo en el futuro, incluso a finales de los 90, sus silenciosas batallas con el alcohol y la adicción. Detrás de la sonrisa, Dick Van Dyke vivió con luchas personales que el mundo no vio durante mucho tiempo. En los años 60 y 70, la prensa no se apresuraba a informar sobre asuntos privados que permitían a famosos como él ocultar su dolor. Van Dyke luchó contra el alcohol durante muchos años en Oprah. ¿Dónde están ahora? Compartió por qué empezó a beber. Era muy tímido con los desconocidos. No podía hablar con la gente, decía. Y descubrí que si bebía algo, me relajaba. Pero lo que empezó como algo pequeño se convirtió en un grave problema. Le dijo a The Guardian en 2016. Fui alcohólico durante 25 años, lo que inevitablemente tuvo un impacto en la vida familiar. Más tarde se dio cuenta de que estaba repitiendo el mismo comportamiento que había visto en su propio padre. Mi padre solía llegar borracho a casa tras largos viajes por carretera. Dick dijo que mi madre le amenazó con irse si no lo dejaba, y así lo hizo. Ver ese patrón le ayudó a buscar ayuda para sí mismo. En 1972, ingresó en un hospital y pasó 3 semanas en tratamiento. Desde entonces, se ha mantenido sobrio. De hecho, en 2013, dijo que había estado sobrio durante casi 30 años. Esperaba que, hablando claro, podría ayudar a otras personas que se enfrentaban a la adicción. Incluso hay un centro de rehabilitación en Nueva York que lleva su nombre, el Dick Van Dyke Treatment Center. Su honestidad dio fuerzas a muchos otros que se enfrentaban a la misma lucha. Pero sus problemas de salud no desaparecieron. Una misteriosa enfermedad. En sus últimos años, Van Dyke empezó a lidiar con un extraño y frustrante problema de salud. Comenzó con una sensación de martilleo en la cabeza, algo que describió como un latido o pulso palpitante cada vez que se acostaba. Esto duró 7 años, y los médicos no podían averiguar qué le pasaba. Le hicieron muchas pruebas: resonancia magnética, escáner, punción lumbar, pero todo salió normal. Aún así, el dolor no cesaba. En 2013, recurrió a Twitter y pidió ayuda a sus seguidores. Me golpea la cabeza cada vez que me acuesto, tuiteó. Todas las pruebas que me han hecho dicen que estoy perfectamente sano. ¿Alguien tiene alguna idea? El apoyo de los fans fue enorme. Muchas personas respondieron con consejos y compartieron experiencias similares.
Los golpes en la cabeza llegaron a ser tan fuertes que tuvo que cancelar actos y apariciones. Incluso le dijeron que no volara. Le afectaba al sueño y a la energía. Un medio de comunicación afirmó que le aconsejaron quedarse en casa y descansar en Malibú hasta que pudieran encontrar la causa. Finalmente, Yo de dos mi Tracy. Van Dijk volvió a tuitear. Creía haber encontrado el origen del problema. Parece que mis implantes dentales de titanio son la causa del martilleo de mi cabeza, dijo. Preguntó a los demás si les había pasado lo mismo. Algunos fans respondieron con historias similares. Aunque era una causa extraña, por fin tenía una respuesta. Pero vivir con ese misterio durante tanto tiempo ya le había pasado factura. Aún así, siguió adelante y siguió sonriendo. Aún bailando, aún sonriendo. Incluso con su edad y sus luchas por la salud, Dick Van Dyke nunca bajó el ritmo de verdad. En 2018, apareció en Mary Poppins Returns. A los 93 años, sorprendió a todos con una escena de baile sorpresa. Tuve que subirme a un pupitre y hacer un número de baile, le dijo a la gente. Sorprendió a todo el mundo, pero a nadie tanto como a mí. Hicieron varias tomas, y él disfrutó cada segundo. Su energía asombró a los fans. Su alegría y su movimiento recordaron a la gente por qué le habían amado durante tanto tiempo. En febrero de 2023, apareció en The Masked Singer. Su actuación tocó los corazones de todo el mundo. Cantó When You're Smiling, una canción elegida con ayuda de su mujer. Explicó, elegimos una que me caracteriza. A ella se le ocurrió. Y a mí también me gusta la canción. El mensaje era sencillo. Cuando él sonríe, el mundo sonríe con él. Y así es como Dick Van Dyke ha vivido siempre su vida. A través del dolor, de la alegría y del cambio, sigue encontrando una razón para cantar, bailar y hacer sonreír a la gente. Pero detrás de esa sonrisa alegre había un hombre que cargaba con un dolor silencioso. Por muy mágicas que parecieran sus películas en la pantalla, la vida real contaba una historia muy distinta. La oscuridad detrás de la magia de Mary Poppins. En la pantalla, Mary Poppins era brillante, alegre y llena de asombro. Pero detrás del telón, el reparto, especialmente Dick Van Dyke, se enfrentaba a duras luchas personales. Aunque los fans disfrutaban con las alegres canciones y las mágicas escenas, las cosas no siempre eran tan alegres entre bastidores. Van Dyke interpretaba a Bert, el adorable desollinador con una gran sonrisa y un famoso acento de chimenea. Pero mientras bailaba y bromeaba para las cámaras, escondía un doloroso secreto. Durante el rodaje de Mary Poppins, Dick luchaba contra el alcoholismo. Estaba rodeado de fiestas y consumo excesivo de alcohol. Todo el mundo bebía mucho. Había grandes fiestas todas las noches, dijo al Telegraph. Dick a menudo llegaba al trabajo con resaca, y bailar mientras se sentía enfermo era aún más difícil. Se puso tan mal que admitió sentirse suicida. Te entran ganas de suicidarte y piensas que no puedes seguir adelante, dijo. Describió esa época de su vida como terrible. Pero entonces algo cambió, como una bendición, dijo. El alcohol dejó de saber bien. Ya no tenía el clic. Poco a poco, encontró la salida. Hoy no querría beber por nada del mundo, añadió. Su camino hacia la sobriedad no fue fácil, pero salió fortalecido. Y tras superar su adicción, regresó a la televisión en 1993 con diagnóstico asesinato. Y los fans le recibieron con los brazos abiertos. Años después de Mary Poppins, Van Dyke volvió a sorprender al mundo. En 2023, apareció como el gnomo en la versión estadounidense de El cantante enmascarado. Su actuación le trajo recuerdos y emociones. Cantó When You're Smiling de Frank Sinatra y más tarde cantó Supercalifragilisticexpialidocious de Mary Poppins. La juez Nicole Scherzinger rompió a llorar. Es un honor tenerte en nuestro programa, dijo entre sollozos. El mundo entero te quiere mucho. Dick respondió con su humor habitual. Estaba muy oscuro. No podía ver nada. Bromeó sobre su actuación con el pesado traje. Su aparición recordó a todos que Dick aún tenía chispa. Tenía 97 años, pero su espíritu era tan fuerte como siempre. Pero poco después, los fans comenzaron a preocuparse. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. Entonces llegó una nueva noticia que dejó a muchos con el corazón roto. Su último deseo. En septiembre de 2024, Dick Van Dyke fue visto en Malibú. Su aspecto era mucho más frágil que antes. Caminaba lentamente utilizando un bastón. Un amigo le ayudó a subir a su coche.
Cuando un periodista le preguntó por sus planes para su 99 cumpleaños, en diciembre, Dick respondió en voz baja, «Rezaré para llegar a tiempo». También añadió, «Soy muy viejo», con una carcajada. Pero incluso en ese momento, sus palabras se sintieron pesadas. Se enfrentaba a su propia mortalidad, y lo sabía. Poco después, canceló un gran evento de fans. Estaba previsto que asistiera a FanX en Salt Lake City del 26 al 29 de septiembre, pero se publicó un comunicado que decía, Dick Van Dyke no puede viajar a FanX. Expresa su gratitud. Pero a sus casi 99 años, viajar e interactuar con miles de personas es más de lo que puede hacer en este momento. No era el primer evento al que faltaba. Tras ganar, dijo, «Espero que se me recuerde por hacer reír a la gente durante 75 años». Y su sueño, según él, es trabajar hasta caer rendido. Experiencias cercanas a la muerte. En los últimos años, la salud de Van Dyke ha sido motivo de creciente preocupación. En 2023, sufrió un grave accidente de coche. Perdió el control de su coche en mojado y se estrelló contra una verja en Malibú. Más tarde dijo, «Me duele todo el cuerpo». También dijo que el airbag no se disparó. «Me quedé de cara contra el volante». Bromeó, «Solo me hizo un poco más tonto». Pero esa no fue la primera llamada cercana. En 2013, su coche se incendió en una autopista. Tuvieron que sacarle del vehículo en llamas. Estos incidentes llevaron a muchos a creer que ya no debería conducir. Aún así, Dick siguió intentando vivir la vida plenamente. En junio de 2024, actuó en Los Ángeles con su banda, The Fantastics, su esposa, Arlene Silver, que tenía 52 años. También actuó con él. A principios de ese mismo mes, hizo historia de nuevo. Se convirtió en el ganador del Emmy diurno de mayor edad por su papel en Days of Our Lives. Interpretó a Timothy Robichaud y ganó el premio al mejor actor invitado en una serie dramática diurna. Cuando le preguntaron cómo se mantenía tan enérgico, respondió, «Mi arma secreta es ir al gimnasio». A sus 98 años, sigue intentando mantenerse en forma. «Tengo casi todas mis canicas», bromeó, «solo que no recuerdo lo que he desayunado», reflexionando sobre una vida de risas y pérdidas. Van Dyke nunca ha ocultado la verdad sobre el envejecimiento. Una vez dijo, «Creo que soy el último de mi generación, de verdad». Y tristemente, puede que tenga razón. «Todos mis amigos están muertos», compartió tras el accidente de 2023. A pesar de sus bromas y su cálida sonrisa, está claro que estos años han sido muy duros emocionalmente. Ha empezado a hablar más de lo que quiere que sea su legado. «Quiero que se me recuerde por hacer reír a la gente», dijo. Y tras 75 años en el mundo del espectáculo, ese legado está más que ganado. Ha hecho reír, cantar y sonreír a varias generaciones. Pero ahora piensa más en el tiempo que le queda. Dice que solo reza para ver su 99 cumpleaños. Y aunque ese deseo pueda parecer simple, tiene un profundo significado. También habló de los jóvenes actores de la industria. Su consejo es que no se rindan. Pasaréis por momentos difíciles, pero tenéis que seguir adelante. Y añadió, «Creed que podéis hacerlo». Sus palabras son un regalo no solo para los actores, sino para cualquiera que esté luchando por algo. Mostró al mundo que se puede luchar contra la adicción, sobrevivir a accidentes, perder a seres queridos y seguir adelante. La historia de Dick Van Dyke no trata solo de la fama. Es una historia de fuerza, honestidad y corazón. Y hoy, aunque camina más despacio y habla más suave, su impacto es más fuerte que nunca. El año más duro de Dick Van Dyke, cuando Dick Van Dyke se acercaba a su 99 cumpleaños, en diciembre del año pasado, fans de todo el mundo le enviaron su cariño y sus oraciones. La querida estrella de Mary Poppins ha cancelado recientemente varias apariciones públicas, y su frágil salud empieza a notarse. Pero al más puro estilo Van Dyke, no se despidió con una nota triste. «Estoy bastante viejo. Estoy buscando trabajo. Si alguien tiene alguno». Bromeó. Ese sentido del humor, incluso en tiempos difíciles, es lo que más gusta a sus fans. Hablando de eso, diciembre de 2024 trajo más dolor para la familia Van Dyke. Justo 3 días antes de su 99 cumpleaños, Dick y su esposa Arlene tuvieron que huir de su casa de Malibú a causa del peligroso incendio Franklin. El incendio forestal se extendió rápidamente, amenazando las casas en el barrio de Sarah Retreat. Van Dyke y Arlene evacuaron sanos y salvos, pero no todos sus seres queridos lograron salir. Uno de sus gatos, Bobo, se escapó durante las prisas por salir.
Dick compartió la desgarradora noticia en Facebook con una foto de Bobo envuelto en una manta. Escribió: Arlene y yo hemos evacuado a salvo con nuestros animales, excepto Bobo, que se escapó cuando nos íbamos. Estamos rezando para que esté bien y para que nuestra comunidad de Sara retirada sobreviva a estos terribles incendios. Afortunadamente, cuando volvieron a su casa después de que pasara el incendio, encontraron a Bobo ileso. Dick informó a sus fans diciendo: Encontramos a Bobo en cuanto llegamos a casa esta mañana. Afortunadamente, fue fácil encontrarlo y no sufrió ningún daño. Las fotos de la zona mostraban que la casa de Van Dyke se había salvado, mientras que otras casas cercanas habían quedado destruidas. El actor calificó la experiencia de agotadora. En una emotiva entrevista, declaró: Intentaba arrastrarme hasta el coche. Me había agotado. No podía levantarme. 3 vecinos le ayudaron a salir e incluso volvieron para apagar un pequeño incendio en su casa de invitados. Arlene compartió más tarde en Instagram Live que la casa se quedó sin electricidad. Estaban usando una caravana para cargar dispositivos y mantenerse calientes. Mantener a Dick caliente y entretenido ha sido mi máxima prioridad, afirmó. Incluso después del trauma, la pareja dejó claro que no se va de Malibú. Dick se siente más cómodo aquí que en ningún otro sitio. Arlene añadió: A pesar de todo a lo que se ha enfrentado, Van Dyke sigue adelante, manteniéndose fuerte ante el cambio. Sus amigos dicen que está desafiando las probabilidades. Una fuente confidencial dijo a Closer Weekly: Ha pasado por momentos aterradores, pero es más fuerte de lo que la gente cree. El propio Dick admitió que han sido meses duros, pero que está intentando disfrutar del tiempo que le queda. Quiere quedarse en Malibú, dijo la fuente. Afortunadamente, tiene a Arlene para ayudarlo cuando sea necesario. A pesar de todo lo que ha pasado, los eventos cancelados, el incendio y el paso de los años, Van Dyke no ha perdido las ganas de seguir adelante. Recientemente reveló que sigue haciendo ejercicio 3 días a la semana. En el podcast en el que todo el mundo sabe tu nombre, me dijo: Alguien me ha preguntado a qué atribuye su edad y su condición física, y yo le respondí: Siempre he hecho ejercicio 3 días a la semana. Su mujer le acompaña al gimnasio y le ayuda a mantenerse activo. Cree que esta rutina le ha ayudado a mantenerse tanto tiempo. A los 99 años, la mayoría de la gente baja el ritmo, pero Dick sigue esforzándose por mantenerse sano y ocupado. Esa energía sigue brillando también en su carrera. Ya está trabajando en una nueva película, Capture the Flag, actualmente en fase de preproducción. Su equipo aún no ha dado muchos detalles, pero el mero hecho de que siga actuando a los 99 años es increíble. Un legado construido a base de risas y un brillante futuro por delante. Van Dyke siempre ha dicho que quiere que se le recuerde por una cosa: por hacer reír a la gente durante 75 años. Ese deseo ya se ha hecho realidad. Incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, sigue dando. En 2024, apareció por sorpresa en un video musical de Coldplay. Y a pesar de todo, el incendio forestal, su agotamiento, la angustia, sigue queriendo entretener. Según declaró a Entertainment Tonight, el ejercicio y el humor le mantienen joven. No puedo creer que siga aquí y actuando, dijo tras ganar uno de los últimos Emmy. También dijo algo que tocó la fibra sensible de muchos fans. Tengo 98 años. Conservo casi todas mis canicas, pero no recuerdo qué he desayunado. Es esa simple honestidad la que hace que la gente le quiera aún más. El viaje de Van Dyke no ha sido fácil. Entre sustos de salud, incendios forestales, mascotas perdidas y hitos incumplidos, sigue aferrándose a lo que más le importa: la alegría, la risa y la familia. Y a punto de cumplir 100 años, lo hace de la única manera que sabe: con corazón, humor y esperanza. ¿Cuál es su recuerdo favorito de Dick Van Dyke? ¿Fue de Mary Poppins, el show de Dick Van Dyke, o algo más? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta.